presentación, es que estamos. Bueno, ahora sí, ya vamos dando cierre a la jornada con la conferencia de cierre a cargo de Fernanda. Yo la voy a estar presentando y por supuesto después, a medida que la van escuchando, quienes están siguiéndonos en YouTube en vivo, pueden ir dejando las preguntas y yo después las copio acá para que Fernanda pueda dar las respuestas. Bien, un momento, ya inicio la presentación. Bueno, Fernanda Elisa Bravo Herrera es investigadora independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en literatura comparada y traducción de textos literarios, magíster en conservación y gestión de bienes culturales, magíster en literatura comparada por la Universidad del Studi de Siena, licenciada en letras por la Universidad Nacional de Salta y cuenta además con un diploma universitario en lengua y cultura italianas por la Universidad de El Salvador. Ha recibido el premio de la Academia Argentina de Letras y la mención de honor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, así como becas de investigación del CONICET, de la Regione Toscana, del gobierno italiano y de la provincia de Siena. Se desempeñó como docente de literaturas hispanoamericanas, literatura española y lengua española en la Universidad degli Studi di Siena y como colaboradora y experta lingüística en la Universidad Per Stranieri di Siena. Obtuvo la habilitación científica nacional en el sector de lingüe, literatura y cultura española, perdón los ruidos de fondo, hispanoamericana. Actualmente es docente de la Maestría de Estudios Literarios de la Frontera en la Universidad Nacional de Jujuy. Integra los consejos editoriales de Caleidoscopio, Revista de Italianísticas y Baldone, Estudios Italianos y El Hilo de la Fábula. Es autora, entre otros, de Parodias y reescrituras en Leopoldo Marechal, del 2015, y Huellas y recorridos de una utopía, La emigración italiana en la Argentina, también del 2015. Libro distinguido con el Premio Internazionale Ennio Flaiano, 2016, y traducido al italiano en 2020. Ha coordinado también el volumen Hilaciones, Lecturas Comparadas en 2022. Actualmente investiga las representaciones discursivas de la migración italiana en Argentina. Te escuchamos, Fernanda. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores del encuentro, a Claudia Pelosi y por supuesto a la Dili que siempre crea estos espacios de encuentros. Voy a compartir un PowerPoint para acompañar la presentación. Eh, y comienzo entonces con la exposición de esta presentación que tiene como título Margen, Marginalidades y Fronteras de la Inmigración Italiana. Bueno, los desplazamientos demográficos por un territorio son, como señaló Massimo Livi Bacci en In Camino, breve historia de la emigración y del 2010, una prerrogativa del ser humano, parte integrante de su capital, una capacidad que tiene para mejorar las propias condiciones de vida. Sin embargo, pese a esta verdad cuya constatación histórica y antropológica es evidente, muchas veces los desplazamientos migratorios han sido percibidos en forma negativa como una alteración a un orden, una amenaza, una invasión o incluso como una herida abierta o un trauma que es necesario silenciar porque es causa de humillación social, síntoma de un fracaso, evidencia de un problema, de una crisis que comprende a toda la comunidad. Es importante citar, en vinculación con estas cuestiones, la serie de ensayos de Umberto Eco, que tiene como título Migrazioni e Intolleranza, libro publicado por la editorial La Nave de Teseo en 2019, que reúne escritos, conferencias de un periodo que va de 1997 a 2011. Si bien son textos que reflexionan sobre las migraciones del tercer milenio, son muy significativos los planteos de Umberto Eco sobre conceptos claves como desplazamientos, migraciones, emigraciones, inmigraciones,
fronteras, márgenes, marginalidades, que pueden ayudarnos a pensar, repensar el fenómeno de las migraciones y, en lo específico, la inmigración italiana en Argentina, si queremos puntualizar aún más. Entre otras cuestiones, Umberto Eco propone la distinción entre inmigración y migración en un mundo de desplazamientos entrecruzados, indicando que las inmigraciones pueden controlarse políticamente, por ejemplo, en guetos, para que no se mezclen con los habitantes nativos, mientras que las migraciones son incontrolables porque son fenómenos naturales, y propone como solución, digamos, el mestizaje como resultado de las migraciones y como superación de los racismos, de los fundamentalismos, de los integralismos, todos estos formas evidentes de la intolerancia. En un ensayo dedicado justamente a la intolerancia, revisa la conformación biológica e histórica de esta posición, que está a la raíz de muchas posiciones políticas y que se alimenta de pulsiones elementales para generar acciones irracionales. Si bien en mi exposición me centro en la inmigración italiana, es importante la reflexión sobre las inmigraciones, es decir, sobre los desplazamientos hacia Italia, que en las últimas décadas ha revertido los movimientos demográficos y ha transformado visiblemente la sociedad con continuos debates y polémicas. Humberto Eco se refiere en este libro al ingreso de 12.000 albaneses que entraron en Italia en una semana aproximadamente. Ha quedado efectivamente como una imagen símbolo emblemática de la inmigración hacia Italia la nave Vlora, un carguero que transportó decenas de miles de refugiados. Se calcula 20.000 albaneses después de la caída del gobierno comunista en Albania al puerto italiano de Bari la mañana del 8 de agosto de 1991, y que significó la llegada más impactante, masiva y sin precedentes que tomó por sorpresa a las autoridades italianas. El éxodo desde Albania tuvo un nuevo pico en 1997 y se detuvo 2 años más tarde aproximadamente. Fausta Speranza, periodista de Vatican News, lo definió como el episodio símbolo del éxodo de los albaneses en Italia. El historiador Eugenio Capozzi indicó que constituyó un hito significativo en la historia reciente de la emigración en el Mediterráneo. Y Bruno Mitrugno, entonces director de Cáritas, y Stefania Baldassarre, voluntaria de Cáritas, lo definieron como una experiencia humana extraordinaria. No fue este un hecho aislado que significó la clausura de los desplazamientos hacia Italia, ya que el Mediterráneo se transformó progresivamente desde hace ya varias décadas y como consecuencia de las inestabilidades políticas en países de África y de Medio Oriente, un territorio de tránsito hacia lo que se considera la tierra de salvación, Europa. Es conocida la historia de explotación y muerte que sufren los inmigrantes clandestinos, las políticas de control, expulsión, recepción que se han ido alternando y proponiendo. Pensemos también en la isla de Lampedusa, en Sicilia, tierra de frontera en el Mediterráneo entre Europa y África, lugar paradisíaco y símbolo actual de la inmigración, tanto que el primer viaje apostólico de Papa Francisco, tras ser elegido pontífice, que realizó el 8 de julio de 2013, fue esta isla, llamada también Puerta de Europa, monumento vivo a la memoria de los emigrantes que murieron en el mar. En dicho viaje, Papa Francisco rindió un homenaje a las víctimas que perdieron la vida en la travesía marítima, denunciando con su gesto de indiferencia, elevando su oración y en silencio, lanzando una corona de flores blancas y amarillas. Así, mientras Internet construye un mundo sin fronteras y el multiculturalismo es un valor defendido como aporte y riqueza, el colonialismo económico atrae las periferias, las márgenes al centro, con sus promesas de una vida mejor. Las inmigraciones, si bien no son definidas como un recurso por parte de la sociedad y por otra no, duelen, confunden, molestan, atemorizan, desestabilizan. Los inmigrantes son llamados
porque son los únicos en Italia que pueden cubrir trabajos que ya no desempeñan los italianos, como la cosecha de frutas y verduras, la construcción de edificios, el descargue de mercaderías, la limpieza de calles, entre otros, pero contemporáneamente son rechazados y para muchos sectores políticos y sociales no constituyen un recurso sino un problema, por lo que son rechazados y marginados. Estos conflictos son síntomas de una nueva estructuración social tensionada, cuyo resultado dependerá, entre otras cuestiones, de la legislación, de la voluntad política, de la conciencia social, que puedan garantizar en su complejo, con un frágil equilibrio, la dignidad, la seguridad, la convivencia, sin instrumentalizaciones políticas. En el artículo anteriormente citado, Umberto Eco afirma que la intolerancia se combate desde la raíz, a través de una educación que parta desde la más tierna infancia, antes de que se vuelva comportamental. Sobre la llegada de los albaneses, Eco reconoció por una parte que el modelo público y oficial fue de bienvenida a los refugiados, pero por otra parte que la mayoría de quienes se opusieron a ese éxodo utilizaron argumentos económicos y demográficos y que creció la intolerancia hacia los inmigrantes. Sobre la intolerancia afirmó que se trata de, y cito, un cortocircuito categórico que a su vez sienta las bases de cualquier futura doctrina racista, y dio una clave de lectura que puede extenderse a diferentes espacios, contextos y protagonistas, entre los cuales la inmigración italiana, y nuevamente cito, la intolerancia más terrible es la de los pobres, quienes son las primeras víctimas de la indiferencia. No hay racismo entre los ricos. Los ricos han producido, si acaso, las doctrinas del racismo, pero los pobres producen su práctica, que es mucho más peligrosa. A este punto es oportuno citar el libro de Gian Antonio Stella, que se llama Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, publicado en el 2002, reconstrucción histórica de la inmigración italiana vista desde la inmigración albanesa en Italia, es decir, en una especie de paralelismo con sus dolorosas coincidencias de marginalidad, xenofobia, rechazos. No se trata de una revisión triunfalista de la gesta migratoria de los italianos, que instauró, entre otros mitos, el de la categoría de colono o pionero en cuanto portador de cultura y de civilización, como lo hizo, por ejemplo, el fascismo, sino más bien la historia de los lados oscuros de la inmigración, con sus fracasos, rechazos, estigmas y desprecios. En la introducción, que tiene como título Bel paese, bruta gente, la rimozione di una storia di luce, hombre, vergogne, Gian Antonio Stella cita la frase acuñada por el escritor sudtirolés Klaus Gatterer en el título de su novela Bel paese, bruta gente, romanzo autobiográfico dentro le tensioni di una regione europea di confine, publicado en su traducción italiana en Bolzano en 1989, que se conecta a su vez con otro libro anterior de este autor, que tiene como título Italiani maledetti, maledetti austriaci, la dinamicizia hereditaria, publicado también en traducción al italiano en la misma ciudad 3 años antes. Desde esta mirada, que cita Stella, se sintetiza la desconfianza y la hostilidad hacia los italianos, especialmente hacia los emigrantes, extendiendo así una línea de continuidad y de identificaciones entre los exiliados, los refugiados, los inmigrantes contemporáneos, los que llegan a Italia y, eh, y todos los emigrantes italianos del pasado, los inmigrantes contemporáneos, todos bajo asedio de la intolerancia, la xenofobia, los estereotipos, el rechazo. Stella inicia el libro del siguiente modo. Aquí tienen la cita en la pantalla y dice: la fecha del pianeta, questo eravamo, meglio, così eravamo visti, non eravamo considerati di razza bianca nei tribunali dell'Alabama. C'era vietato l'accesso alle sale d'aspetto di terza classe alla stazione di Basilea. Venivamo martellati da campagne di stampa indecenti che ci dipingevano come una maledetta razza di assassini. Cercavamo casa schiacciati dalla fama di essere sporchi come maiali.
Dovevamo tenere nascosti i bambini come Anna Frank in una Svizzera dove c'era proibito portarceli dietro. Eravamo emarginati dai preti dei paesi d'adozione come cattolici primitivi e un po' pagani. Finivamo appesi nei pubblici linciaggi con l'accusa di fare i crumiri o semplicemente di essere tutti siciliani. Cabe preguntarse si este rechazo se debía, entre otras razones, solamente a la condición de inmigrante y por tanto de extranjero, de extraño o foráneo, comprendido como enemigo o hostil, o también operaban factores raciales, económicos, religiosos, culturales en general. Las proyecciones identitarias del otro, del emigrante italiano, configuradas desde disvalores, concentraban una serie de estereotipos que penalizaban los procesos migratorios y mostraban las distancias ideológicas y culturales entre las masas de inmigrantes y los proyectos políticos de las naciones que los recibían. La sátira, la crónica, el periodismo, los discursos políticos, las historietas, tradujeron y registraron dichos disvalores xenófobos contra los italianos, funcionando como una caja de resonancia de la intolerancia. Algunos de estos textos y de los estereotipos que derivaban de los mismos fueron estudiados y recogidos por diversos ensayistas, entre los cuales cito Salvatore La Gumina en su libro WOP, una historia documental de la discriminación anti-italiana, publicado en 1973, que trata de las varias formas de discriminación anti-italiana que sufrieron los italianos en Estados Unidos. Otros estudios que pueden citarse para mencionar algunos de los tantos son el libro Emigrazione italiana Basilea e nei suoi sobborghi 1890-1914, momenti di contatto tra operai immigrati e società locale de Peter Mans, publicado por Edizioni Alice en 1988, y el artículo L'immagine dell'immigrante italiano nella stampa americana del primo decennio del Novecento de Ilaria Serra, incluido en el libro Il sogno italo-americano, editado por Sebastiano Martelli, profesor de la Universidad de Salerno, y publicado en 1998. Si se considera el espacio argentino, se registraron también otras formas de xenofobia y de rechazo al inmigrante italiano, no obstante el mito del crisol de razas, que puede sintetizarse en la comedia La Gringa del escritor uruguayo Florencio Sánchez, estrenada en 1904. Y pese también a las regulaciones estatales a través de la Ley de Inmigración y Colonización número 817 de 1876, también conocida como Ley de Avellaneda, en referencia al presidente Nicolás Avellaneda, quien en el discurso de inauguración del año legislativo en el Congreso ese mismo año había llamado la atención sobre la necesidad imperiosa de atraer la inmigración. Así, por ejemplo, desde el nacionalismo del primer centenario, además de la fundación de la nación a través del reconocimiento de una tradición que implicaba una restauración nacional, los movimientos inmigratorios implicaban el surgimiento de conflictos identitarios. Desde esta posición ideológica se valorizaban las raíces hispanas, tanto así, por ejemplo, que en pleno aluvión inmigratorio, especialmente proveniente desde Italia, Enrique Larreta publicó La Gloria de Don Ramiro en 1908 para expresar y sostener la continuidad histórico-cultural entre la América española y la península y rechazar de este modo la europeización y el cosmopolitismo, la conformación babélica de Buenos Aires, centro del país. Esta vuelta del pasado hispano implicaba, desde este nacionalismo cultural, un rechazo a ese presente que se percibía como ominoso por la presencia de inmigrantes, especialmente italianos. Así, la consolidación del Estado Nacional significaba asumir la representación simbólica de la nación encarnada en el pasado criollo, distante del cosmopolitismo por la inmigración. Márgenes, marginalidades y fronteras en juego para redefinir un proyecto político, la inclusión o el rechazo de las masas inmigrantes. Un texto clave es el diario de Gabriel Quiroga,
Opiniones sobre la vida argentina de Manuel Gálvez, publicado en 1910, justo en el año del primer centenario. Texto emblemático que, como indica María Teresa Gramullo en el estudio preliminar a la edición publicada por Editorial Taurus en 2001, condensa, y la cito, la sensibilidad y el clima de ideas de lo que José Luis Romero llamó el espíritu del centenario. Fin de cita. En este texto, como señala también María Teresa Gramullo, se manifiestan las perplejidades de la nacionalidad amenazada y se modeliza el breviario nacionalista. Solo para citar algunos pasajes del texto de Manuel Gálvez que ponen en evidencia el desplazamiento ideológico de los inmigrantes a los márgenes, o más bien su rechazo en cuanto se está ejecutando un proceso de desnacionalización, puedo indicar. Y cito, la República necesita que el extranjero se argentinice, es decir, que su alma se anegue en la vastedad del alma nacional y que su corazón se temple en la pauta del sentimiento nacional. Esta cita coincide en su concepto con otro pasaje en el que se proclama que, y cito a Manuel Gálvez, en la hora presente, gobernar es argentinizar. Otro texto clave es Vida de Muertos, de Ignacio Anzoátegui, publicado en 1934, en el que denuncia, entre las 3 plagas traídas por Sarmiento a la Argentina, además de los gorriones, a los italianos y al normalismo. Con respecto a los italianos, Anzoátegui sostiene que Sarmiento, y lo cito, se trajo a los italianos porque él creía que entendían de trigo, y en lugar de irse al campo y fundar colonias, se prendieron a las ciudades y fundaron quintas. Fin de cita. Más adelante, Anzoátegui insiste con la crítica, reforzando el aspecto materialista y la inutilidad de la presencia de los italianos en la Argentina, su falta de contribución en el progreso del país y el rechazo a una integración. Y afirma finalmente, los italianos mezclaron las orillas con la ciudad, se arrimaron al compadraje y lo metieron adentro cuando menos lo pensábamos. Nos ayudaron a levantar las cosechas, pero las máquinas hacen lo mismo y no se cruzan con nuestra sangre. Ni siquiera nos trajeron su ciencia ni su arte, porque tuvimos que cruzar el mar y traerlas nosotros, aunque detrás de eso se vinieran las primas donas y las cantantes que retardaron en 20 años nuestra salida del romanticismo. Fin de cita. Estas expresiones de xenofobia pueden articularse con otras más o igualmente corrosivas que se registran en la sátira y en la caricaturización a través del cocoliche, en las representaciones teatrales del grotesco, en algunas historietas presentes en periódicos. En lo que respecta a la literatura argentina, doy otros ejemplos, al rechazo al inmigrante italiano, que se registra ya en el siglo XIX, por ejemplo, en novelas realistas o naturalistas como En la sangre, de Eugenio Cambaceres, publicada en 1887, en la que la italianidad es vista a través de la historia de Gennaro Piazza como una contaminación social y biológica en herencia, que amenaza a la patria en cuanto el inmigrante italiano, habitante en conventillos y arribista, es un enemigo que resulta a su vez índice de materialidad, de ausencia de espíritu, de barbarie, de monstruosidad, de violencia, de bajeza, de engaño. Esta oposición al inmigrante italiano se encuentra en otros textos de la literatura argentina, como por ejemplo en la saga de género folletinesco compuesta por Carlo Lanza y Lanza, el gran banquero, continuación de Carlo Lanza, de Eduardo Gutiérrez, publicadas respectivamente en 1890 y 1897, en la que el protagonista es un aventurero y estafador que no se hace escrúpulos en desfalcar a sus compatriotas en Argentina, algunos de los cuales, tentados por la especulación, y también en fingir una identidad para alcanzar el triunfo económico en el Nuevo Mundo. A estas representaciones literarias es necesario señalar dos aspectos significativos en el proceso de exclusión de las masas de inmigrantes, es decir, en su marginalización y en la construcción de fronteras simbólicas y culturales. Uno de estos es la
ghettizazione de los inmigrantes en los conventillos o casas de inclinato, que fueron escenario en numerosas novelas y obras de teatro, y que en la novela costumbrista de Silverio Domínguez, Palomas y Gavilanes, publicada en 1886, fue definida como una especie de gusanera. Cuando en enero de 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, explotó la fiebre amarilla en Buenos Aires, el sector de la población más vulnerable y en el cual se registraron los primeros contagios fueron los conventillos en San Telmo. El periodista Mardoqueo Navarro relató la epidemia como testigo directo en su ensayo memorial La epidemia de 1871, que se incluyó en Anales del Departamento Nacional de Higiene de 1894. El desborde de la situación durante el pico de la epidemia es descrito con crudeza, lo mismo que la persecución a los inmigrantes inquilinos de conventillos. Y aquí tienen la cita, la leo. Fueron los conventillos los que padecieron a este tipo peculiar de requisa. Los desdichados inmigrantes, desarraigados, perdidos en medio de la locura en que se hallaban sumergidos, contemplaban entre desolados y temerosos a esos señores que les impartían órdenes incomprensibles. Recién comenzaban a entenderse cuando a empujones los echaban a la calle, muchas veces sin dejarles recoger sus pertenencias. Es natural que se resistieran, que gritaran su desvalimiento, que intentaran salvar lo poco que tenían. Pero todo cuanto había en la casa estaba condenado. Policías y comisionados recogían las míseras camas, los tristes muebles, los pobres enseres e incluso la ropa de los inquilinos. Los apilaban en el patio y encendían una estupenda hoguera, verdadero auto de fe. El conventillo era encalado, desinfectado y cerrado. Los comisionados y la policía se iban y quedaban los inmigrantes en la calle librados a su suerte. Otros hechos que evidencian la persecución y la intolerancia a los inmigrantes, especialmente a los italianos o gringos, son los ataques violentos que sufrieron sobre todo en zonas periféricas y del interior, marcadamente rurales y de fronteras. Un suceso que evidencia los choques y las tensiones sociales es el que protagonizaron en enero de 1872 medio centenar aproximadamente de gauchos en la masacre en el pueblo de Tandil, en la que asesinaron a 36 extranjeros, entre los cuales mujeres, niños y bebés de pocos meses, guiados por el curandero Jerónimo de Solané, conocido como Tata Dios, bajo las consignas milenaristas y xenófobas de viva la Confederación Argentina, viva la religión, mueran gringos y masones. La investigación judicial y la historiografía reciente coinciden en que las 36 víctimas fueron en su mayoría vascos, pero también hubo ingleses, escoceses y 2 italianos. Santiago Inverti, organillero, el primero asesinado en la plaza, y Juan Zanchi, empleado de almacén, degollado junto al propietario del negocio mientras estaban trabajando. Es numerosa la bibliografía sobre esta masacre, entre la cual pueden mencionarse Tata Dios, el Mesías de la Última Montonera de Hugo Nario, publicado en 1976, Masacre en las Pampas, La Matanza de Tandil 1872 de John Lynch, publicado en 2001, El Tata Dios, Milenarismo y Xenofobia en las Pampas de Juan José Santos, publicado en 2008, Tata Dios de Juan Basterra del 2018. Pero también pueden citarse el documental Un malón blanco de Alberto Gauna del 2017 y la novela El secreto de Azucena de Gabriela Exilart, publicada este año. La marginalización, la invisibilización, la indiferencia y el rechazo hacia los emigrantes también se registran en Italia. En el país comienza a tomarse conciencia del movimiento migratorio como fenómeno de masa recién en 1876, cuando se introducen las estadísticas nacionales que registran el aumento progresivo de las salidas. Es oportuno también considerar el devaneo legislativo encargado de tutelar y comprender la inmigración, que sin embargo no fue así desde el principio. El CISEI, Centro Internazionale Studi e Migrazione Italiana, con sede en Génova,
en su página online, hace un elenco de los aparatos legislativos dirigidos a la inmigración, y entre estos se encuentra la primera ley sobre la inmigración emanada el 30 de diciembre de 1888, con la cual se concede a los hombres la libertad de dejar el país, mientras a las mujeres casadas se les niega la libertad de salir libremente del país sin el consentimiento de su marido. En este sentido, la marginalidad se multiplica y estratifica, porque a las condiciones que determinaban la necesidad de emigrar se sumaba la de género, que ceñía y subordinaba aún más al sujeto, es decir, a la mujer. Recién, en 1901, se aprueba la primera ley de tutela completa del emigrante, con la creación del Commissariato Generale delle Migrazioni, mientras en 1919, tras numerosas disposiciones complementarias, se promulgó por decreto la ley consolidada que había entrado en vigor en 1901 y cuyo texto marcó oficialmente el fin de la llamada Gran Emigración. Es de 1927 la ley por la cual se elimina el Commissariato Generale delle Migrazioni y se lo sustituye con la Direzione Generale degli Italiani all'estero, con sede en el Ministerio degli Affari Esteri. Es interesante, por una parte, el proceso legislativo por el cual se tutela a los inmigrantes, aunque tardíamente respecto a los desplazamientos demográficos, y por otra parte, el cambio lexical y semántico que se evidencia a través de las leyes y de la institución de organismos específicos, es decir, el pasaje de emigranti a italiani all'estero. Esta revalorización puede indicar dos cuestiones. La primera, una forma eufemística de denominación de una realidad. La segunda, una reconsideración política positiva del emigrar al reconocer que se instaura, no obstante todo, la italianidad más allá de las fronteras nacionales y la conformación de numerosas Italias, y no solamente la presente en el territorio nacional. A partir de la década de 1980, que la situación de los italianos que han emigrado, es decir, del italiano all'estero, se modifica con una serie de reconocimientos legislativos y con la agregación de diversos organismos institucionales del Estado. Solo para hacer sintéticamente una presentación y estas referencias, señalo la Ley 27 de octubre de 1988, Anagrafe e Censimento degli Italiani all'estero, que regula los registros de los italianos que residen en el extranjero usando expresamente el término italiani all'estero. La Ley 6 de noviembre de 1989, que instituye el Consiglio Generale degli Italiani all'estero y que da cuerpo institucional a la categoría de italianos en el extranjero no simplemente emigrantes. La Ley 23 de octubre del 2003, que establece las normas relativas a los comitati degli italiani all'estero, comites, y también usa italiani all'estero como categoría legal para organizar representaciones de ciudadanos italianos residentes fuera de Italia. El proceso de reinclusión de los italianos que residen más allá de las fronteras implicó entonces una borradura progresiva de los márgenes y las marginalidades que sufrieron durante décadas, durante más de un siglo. Un hito es la Ley Constitucional número 1 del 17 de enero de 2000, que modificó los artículos 48, 56 y 57 de la Constitución italiana para crear la circoscrizione estero, es decir, la circunscripción exterior, y reconocer el voto a los italianos que residen en el extranjero, es decir, a los emigrantes. La primera vez que se hizo efectivo este derecho fue en las elecciones políticas de 2006, cuando los italianos residentes en el extranjero pudieron elegir directamente a sus representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es interesante señalar que actualmente existe el término expat para designar a los emigrantes italiani all'estero, que sin embargo no implica un cambio legislativo político, sino cultural y social de mucho uso en las redes sociales. Sin embargo, no se pueden identificar completamente el término expat y emigrante o emigrante. El término expat es la abreviatura de expatriado que en la jerga profesional anglosajona, desde principios de la década de 2000, sirve para designar a alguien que vive en el extranjero
y si bien el significado más amplio indica cualquier persona que viva en un país extranjero, el término se usa más específicamente para describir a jóvenes profesionales con alto nivel de educación que se trasladan al extranjero por periodos breves, por motivos laborales, en contextos internacionales con un buen empleo y un buen reconocimiento económico. Se crea así una frontera invisible, simbólica, entre el emigrante, que puede dejar su país por trabajos humildes, mal remunerados o remunerados justos, no especializados, que deja su país por necesidad, tal vez definitivamente, y el expat, cuya expectativa es, sin embargo, regresar al país de origen después de una experiencia de enriquecimiento en el extranjero. Ahora, más allá de estas cuestiones legislativas y políticas, como han señalado numerosos estudiosos, entre los cuales Sori, Patricia Udenino, Maddalena Tirabassi, el fenómeno migratorio comenzó desde mucho antes de que se manifestara la gran emigración o la emigración de masa, tanto que es posible reconocer macroáreas en las cuales se produjeron flujos regulares, repetidos y constantes, entre estas, por ejemplo, la de los valles alpinos, de los Apeninos y de zonas agrícolas de Italia centro-meridional, como ha estudiado Giovanni Pizzorusso en el artículo Le radici d'Ancien Régime dell'emigrazione contemporanea, un quadro regionale, incluido en Emigrazione e Storia d'Italia, editado por Matteo Sanfilippo en 2003. Si hacemos un recorte histórico y consideramos los movimientos a partir del siglo XIX, como afirman Michele Colucci y Matteo Sanfilippo en L'emigrazione, una introducción histórica, son dos los traumas que marcan los desplazamientos migratorios italianos en ese periodo. Por un lado, el trauma de la Revolución Francesa y de la ocupación napoleónica, y por otro, el trauma provocado por las diferentes crisis sociales y económicas en los años que siguieron a la unidad. Por lo que se refiere a la Revolución Francesa y a la ocupación napoleónica, estas provocaron un significativo grupo de exiliados políticos que se trasladaron en Europa, especialmente en Francia, pero también en Inglaterra, entre los cuales Gabriele Rossetti, padre del pintor prerrafaelita Dante Gabriele, y en América, y que marcó todo el periodo del Risorgimento. En el artículo Esuli risorgimentali, esploratori della libertà o naufraghi della rivoluzione, incluido en la publicación del Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana, dedicada a Risorgimento ed Emigrazione, coordinada por Emilio Francina y Matteo Sanfilippo, Patricia Udenino resalta el impacto de estos desplazamientos ofreciendo una serie de datos. Señala así que después de 1848, solo en Lombardía, alrededor de 120.000 personas se refugiaron en Suiza tras el regreso de los austríacos. Se estimó también que alrededor de 100.000 personas, es decir, un tercio de la población total de Lombardía y Véneto, se refugiaron en otros territorios. Estas cifras se consideraron posteriormente exageradas, pero es cierto que más de 50.000 fugitivos acudieron en masa al Piamonte solo en esa ocasión, como ha demostrado Esther de Fort en su estudio Esuli in Piemonte en el Risorgimento, Riflessioni su una fonte, publicado en Rivista Storica Italiana en el 2003. Es interesante reflexionar sobre el exilio político porque la diáspora, por razones políticas, en el siglo XIX, protagonizada por exiliados risorgimentali y en el siglo XX por antifascistas, implicó, con diferentes declinaciones, una serie de constantes que significaron, entre otras cuestiones, la reconfiguración de las fronteras nacionales y la proyección de una nación imaginaria más allá de lo estatal. Se creó además la figura del intelectual errante cuya autorrepresentación influyó en la historia cultural y literaria, diferenciándose del emigrante que era un trabajador en la mayor parte manual. Esto determinó una frontera cultural que marcó un canon histórico, cultural y literario, reelaborando el mito y la figura de Dante como modelo de intelectual exiliado. Respecto a las representaciones identitarias,
en la reconfiguración de fronteras culturales y subjetivas, retomo el título del artículo de Patrizia Udenino, Esuli risorgimentali, esploratori della libertà, un naufragi della rivoluzione, para reflexionar sobre las lábiles fronteras que, por una parte, definen al sujeto que se desplaza según dos valencias, una positiva y otra negativa, y por otra, el impacto de lo sociopolítico. Por lo que se refiere al segundo trauma del siglo XIX, que incidió en los desplazamientos de masa desde Italia, es decir, el provocado por las diferentes crisis sociales y económicas en los años que siguieron a la unificación, este tuvo su origen en la caída de los precios agrícolas y en la falta de empleo en los sectores extraagrícolas, mientras en otros países europeos y americanos, como señalan Michele Colucci y Matteo Sanfilippo, el sector laboral no presentaba dificultades y había, en consecuencia, una gran diferencia, entre otras cuestiones, entre los sueldos en Italia y en otros países europeos y americanos. La gran emigración o la emigración de masa en este periodo interesó a varios sectores de la sociedad que proyectaron diferentes formas de margen y marginalidad y fue parte de un proceso iniciado décadas antes, por lo que podría considerarse todo esto como la culminación de dicho proceso. No se trató en este periodo de una emigración compuesta solamente por trabajadores agrícolas que no eran propietarios de tierras y casas, sino también de trabajadores de diversos sectores rurales y urbanos. Una serie de factores determinó que progresivamente aumentara el número de emigrantes, especialmente de aquellos que se dirigían a América, por lo que la inmigración transoceánica se volvió un elemento que caracterizó a Italia como nueva nación tras la unidad. Fueron muchos los debates alrededor de la inmigración que se realizaron tanto en la política como en la prensa, y las posiciones se tensionaron entre aquellos que consideraban que la inmigración podía ser una instancia que permitiera desinflar las tensiones sociales, por lo que se tendía a impulsarla, y entre aquellos, en cambio, que la denunciaban, asumiendo una mirada crítica a los factores socioeconómicos que la producían. Esta tensión continuó incluso hasta en el siglo XX. Por ejemplo, como lo anota Ludovico Incisa di Camerana en su libro El Grande Éxodo, Storia della Emigrazione Italiana en el Mundo, publicado en 2003, el diputado socialista Claudio Treves denunció la indiferencia y el oportunismo de muchos sectores que favorecían a la emigración, entre los cuales el gobierno, con las siguientes palabras, y ustedes tienen la cita en la pantalla. Voi spedite via più che potete le masse disoccupate al di là del confine. L'emigrazione torna a diventare la valvola di sicurezza della borghesia italiana. Como señaló Incisa di Camerana, el diputado Treves acusó al gobierno, pero no asumía, sin embargo, una posición clara de rechazo a la emigración, más bien la resignificaba del siguiente modo. Dice, oggi chi fugge rende l'ultimo servizio che può rendere alla patria. Noi abbiamo allargato il territorio della nazione, ma tra breve il numero degli italiani che hanno diritto di essere italiani e di vivere in Italia sarà di gran lunga diminuito e il nostro patriottismo tutto territoriale sarà soddisfatto. Estas afirmaciones presentan una serie de cuestiones claves que permiten reflexionar sobre diferentes aspectos significativos del proceso migratorio vinculados con las temáticas que nos convocan en este tercer encuentro de Adili, es decir, margen, marginalidad y frontera, declinados también en plural. Treves señala, por una parte, el desplazamiento forzoso por las condiciones sociales de sectores ya marginados que son posteriormente marginados en cuanto dejan el país y van más allá de las fronteras. Es pues una forma de invisibilización, ya que sufren una doble marginalización, una social y una geográfica. El desplazamiento migratorio, entonces, funciona como una manera de negación y de superación de un problema social constituido por sectores marginados. La solución que se presentaba era emigrar o volverse delincuentes. Al respecto, resultaba casi una sentencia fatalista la frase obriganti o emigranti, que se volvió sucesivamente un lugar común.
Es necesario recordar que esta frase fue acuñada por el meridionalista Francesco Saverio Nitti para describir las dos únicas opciones de campesinos y miembros de las clases más bajas del sur de Italia especialmente, entre finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, convertirse en bandidos o emigrantes abandonando su tierra natal. En L'emigrazione italiana e i suoi avversari, publicada en 1888, Nitti sostiene lo siguiente, y tienen la cita en la pantalla. Voler sopprimere o limitare l'emigrazione, voler con ingiuste ed inutili disposizioni renderla malagevole è difficile, date le attuali condizioni economiche ed amministrative, è dato ingiusto e crudele, poiché a noi, in alcune delle nostre province del Mezzogiorno specialmente, dove grandi sono le ingiustizie che opprimono ancora le classi più desheredate dalla fortuna, è una legge triste e fatale, o emigranti o briganti. La condición de los emigrantes, entonces, resulta clave en la reflexión sobre el fenómeno de la inmigración de masa. Sin embargo, más allá de la centralidad de la problemática en el tejido social, hubo una negación o escasa disponibilidad de los intelectuales italianos a considerar, discursivizar, pensar y hacer visible la cuestión de la inmigración. Esto, para Gramsci, no solo fue causado por el ostracismo de la cultura nacional alta, sino también por el desinterés hacia el fenómeno de la inmigración, en tanto los protagonistas eran en su mayoría campesinos, obreros salidos de las clases subalternas. La reticencia y la indiferencia que caracterizaron la actitud de los intelectuales italianos frente a la inmigración han sido señaladas por Antonio Gramsci en el cuaderno 23 sexto de Quaderni dal Carcere. Y lo cito, tienen ustedes aquí el pasaje en la pantalla. In Italia è sempre esistita una notevole massa di pubblicazioni sull'emigrazione come fenomeno economico-sociale. Non corrisponde una letteratura artistica, ma ogni emigrante racchiude in sé un dramma già prima di partire dall'Italia. Che i letterati non si occupino dell'emigrato all'estero dovrebbe far meno meraviglia del fatto che non si occupano di lui prima che emigri, dalle condizioni che lo costringono ad emigrare, eccetera. Che non si occupino, cioè dalle lacrime del sangue che in Italia, prima che all'estero, ha voluto dire l'emigrazione di massa. Se trata de un reticente silencio nel nostro mondo dei colti, como describe el historiador Emilio Francina, que señala las tensiones y las distancias sociales visibles en el desinterés de quienes tienen la palabra, el control del discurso y, por lo tanto, el poder de la palabra. El no hablar no es una toma inocente de posición o signo de una neutralidad, sino una declarada forma de enunciar la no pertenencia, las diferencias y distancias entre las dos clases sociales, y un intento de borrar un fenómeno que contradice y se opone a una estructuración ideológica y social sostenida por la clase alta. En última instancia, revela además una conflictividad y una contradicción en la configuración cultural e ideológica de Italia, ya que mientras estaban produciendo los éxodos masivos de italianos a diversas partes del mundo, salvo por una presencia de textos de gusto popular o de lamento autorreferencial, el resto, como indicó Gramsci, era un silencio marcado por el desinterés. Para ir cerrando esta presentación de los procesos de marginalización, de construcción de márgenes y fronteras alrededor de la inmigración italiana y sus alcances más allá del fenómeno histórico, es oportuno mencionar al viaje de los emigrantes como instancia decisiva que evidencia las múltiples marginalidades, los márgenes culturales y sociales, simbólicos, las fronteras simbólicas, políticas y culturales. Emblemática es, en relación con esto, la novela Sull'Oceano de Edmondo de Amicis, publicada por primera vez en 1889 y al año siguiente en una edición de lujo con 191 grabados de Arnaldo Ferragutti. Es importante citar, como precursora de esta novela, la de Alberto Anselmi,
che tiene como título 40 mesi nel grande oceano australe, racconto per il popolo, publicada en 1880, y como continuadora de esta tradición, la novela de Folco Testena, seudónimo de Comunardo Baraccia Largue, La barca di Caronte, segunda clase, publicada en 1923. En la novela Sull'Oceano, la mirada piadosa de Amichis sobre lo que llama la miseria errante, es decir, de su país, es decir, la masa de migrantes, no deja de ser una denuncia de las heridas sociales, de los nadies, como dijo Eduardo Galeano, que han sido abandonados por el Estado, que no han sido incluidos en el proyecto de construcción de la unidad nacional, que son expulsados y por ello son como náufragos de la historia, huérfanos de una madre que reconstruirán, sin embargo, más allá del océano. La nave constituye una representación de Italia, del país, con sus clases y divisiones, con sus márgenes y fronteras. Así lo describe con una mirada crítica y atenta en el capítulo L'Italia a bordo, citando las palabras del comisario a bordo. Y tienen aquí en la pantalla la cita. E non era soltanto un grosso villaggio, ma un piccolo stato. Nella terza classe c'era il popolo, la borghesia nella seconda, nella prima l'aristocrazia. Il comandante e gli ufficiali superiori rappresentavano il governo, il commissario la magistratura. Benedetto Croce, en La letteratura della nuova Italia, saggi critici, pubblicata en 1914, señaló a propósito del sull'Oceano que, y acá tienen la cita, alla vita gaudente, leggera e pettegola dei passeggeri della prima classe, l'autore contrappone il triste, commovente, angoscioso spettacolo della poveraglia dell'ultima classe, carne gettata sul mercato straniero. Para finalizar, cito las palabras de Amichis en Sull'Oceano, porque condensan el pasaje intermedio, el lábil espacio de separación y de encuentros o desencuentros durante el desplazamiento migratorio, que también indica las fronteras sociales, las marginalidades, los márgenes invisibles y dolorosos que signaron los varios desgarros, los múltiples sueños, los mitos, las heridas, los estigmas, las heroicidades y los fracasos. Y tienen aquí la cita en la pantalla. Quando misi piede a terra, mi voltai a guardare ancora una volta il Galileo e il cuore mi batté nel dirgli addio. Galileo es la nave, ¿no?, en donde viajaba el protagonista. Come se fosse un lembo natante nel mio paese che mi avesse portato fin là. Esso non era più che un tratto nero sull'orizzonte nel fiume dismisurato, ma si vedeva ancora la bandiera, che sventolava sotto il primo raggio del sole d'America, come un ultimo saluto dell'Italia che raccomandasse alla nuova madre i suoi figliuoli raminghi. Bueno, agradezco a todos por la atención y bueno, espero que esta exposición haya resultado interesante. Muy interesante, Fernanda, muy profundo el análisis y de hecho es lo que se repite en los comentarios que ahora te voy a contar. Un poquito, invito de nuevo a quienes están escuchando a que formulen sus preguntas y mientras lo hacen, yo te voy a formular una pregunta, quizás desde una total ignorancia. Cuando yo te escuchaba y algunas cosas que pensé, por ejemplo, en esto de, bueno, el estatus del italiano que emigró y pasar a llamarlo italiano en el extranjero y se me conjugó una pregunta en torno a algo que nunca había pensado y que quizás es obvio, pero yo nunca lo había pensado, que es qué conflicto en la construcción identitaria, no solo en el momento en el que llegas a otra patria y cómo te recibe, te integra o no te integra esa patria, no solo con eso, sino con el estatuto que perdés cuando te vas de tu patria de origen. Eh, y quería preguntarte un poquito más acerca de eso, como en cuanto al retrato de la construcción identitaria a caballo del duelo de irse de un lugar y la incertidumbre de llegar a otro. Sí, bueno, es una cuestión muy problemática y que tiene muchas caras.
Habría que considerar el espacio del cual se parte, cual se llega, los trabajos, los contactos, eh, cómo se, cómo se realiza o se ejecuta la integración en el nuevo país, si se realiza a través de una cadena migratoria o no, ya que eso puede influir en forma positiva. Después también depende de la condición de género del inmigrante, de las condiciones laborales, económicas, de instrucción. Depende de las políticas de expulsión o de rechazo tanto en el país de origen como en el país de llegada. Y por supuesto también depende de muchos factores políticos. Por ejemplo, pensemos también en cómo la condición de italiano al estero durante la dictadura en Argentina podía ser un salvoconducto para poder salvar la vida. Eh, y bueno, por otro lado, también tenemos la concepción de que el italiano, sobre todo el italiano del sur, está necesariamente vinculado con la mafia. Es decir, que son muchas las variables y lo que quería mostrar a través de ese recorrido por la legislación es cómo la legislación a veces acompaña tardíamente los procesos sociales, pero aún en ese, digamos, delay, logra captar cuáles son las tensiones y los deseos de la población y lo hace también en función de determinados proyectos políticos. Por ejemplo, en Argentina estaba también la ley Cané, que bueno, no la mencioné porque ya me parecía excesivo, que rechazaba a los inmigrantes que tuvieran actividades políticas vinculadas con el anarquismo, el socialismo y el comunismo, porque se consideraban como elementos negativos o de desequilibrio en lo social. Entonces, bueno, son muchas las variables que están funcionando y se debería estudiar cada caso puntual. O sea, hay constantes, pero también hay variables que determinan las diferencias. Yo pensaba, recordaba hace muchos años cuando cursé literatura argentina, el seminario de literatura argentina, y leí Nacha Regules, y Mm. aparecía esta cuestión de, bueno, los inmigrantes italianos vienen, no quieren trabajar, vienen a hacer revueltas anarquistas, y pensaba, qué vigencia, porque de Nacha Regules a hoy, quizás los discursos en torno a la inmigración son muy similares. Eh, Te hago una pregunta más, y ya después Sí. paso al público que nos sigue. Esta categorización de expat e inmigrante, la única distinción a nivel definición, ¿no? Es que el expat se supone que vuelve, porque yo a primera mano cuando te escuché dije, ah, no, claro, acá hay un sesgo de clase, porque No, ¿por qué no, da? es así como decís, Constanza, es un signo, o sea, hay un sesgo definitorio de clase, o sea, se supone que el inmigrante no regresa, el expat, en cambio, realiza una experiencia tipo como así, como lo hace un estudiante europeo de Erasmus, pero, o sea, son de clase alta, con un título universitario, realizan una actividad laboral bien remunerada y reconocida socialmente, generalmente en organismos económicos o institucionales que tienen una proyección internacional. Es decir, que eh, vendrían a ser dos categorías diferentes que no se pueden superponer aun cuando el expat sea también un migrante, ¿no? Pero hay una valencia social muy notoria. Claro. Te cuento un poquito los comentarios que han dejado en YouTube. Daniel Capano dice, trabajo medular para el tema, un completo y profundo recorrido por un problema tan actual como es el movimiento migratorio en Italia, trazando un panorama sociológico abarcador. Bueno, Claudia, que está acá con nosotras, recuerda la novela En la sangre y lo descarnado del retrato de esa Argentina del siglo XIX, donde la movilidad social estaba de cara al prejuicio, ¿no? Bueno, te felicitan abundantemente por el trabajo y por el recorrido, ¿no? Acá escriben, felicitaciones Fernando por el recorrido documentado con oportunas referencias a hechos históricos y datos administrativos que modifican los horizontes y dejan entender la complejidad del fenómeno.
Y Renata Bruschi dice, compartís la propuesta de Giumelli, 2017, quien usa los términos italicità e italici, este último para indicar portatori di cultura italiana, viviendo en Italia y también más allá de las fronteras del estero. Y bueno, aprovecho que están Claudia y Tati acá por si quizás quieren agregar o preguntar algo más. Bueno, antes quiero agradecer a todos los comentarios, los que estoy leyendo, y bueno, sí, muchísimas gracias por los comentarios y bueno, y también por, por, por las ideas que comparten, en fin, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, realmente gracias a vos. Es impresionante el recorrido que hiciste, el conocimiento y el análisis de profundidad de tu trabajo, como en todos tus trabajos. Ya hace años que sabemos que estás con esta temática y bueno, se nota esa profundidad y ese terrible conocimiento que tenés y realmente fue un deleite escucharte. Muchísimas gracias. Para mí es una alegría que les haya gustado y muchísimas gracias por la invitación. Yo Muchísimas creo gracias, que es, Claudia. yo creo que es un excelente cierre para estas Sí. jornadas. Y Renata Bruschi nos pedía que si podías darle una respuesta a su pregunta. ¿Cuál era? A ver, la busco en el chat y dice, compartís la propuesta. Esa, ¿no? Ah, Esa compartís es. la propuesta de Giumelli. ¿Será esa? Sí, Para me indicar parece que es portatorio esa. viviendo en Italia y más allá de las fronteras del este. La verdad es que eso lo tendría que estudiar más, pero bueno, agradezco a Renata por este dato que no lo conozco y que bueno, es necesario reflexionar y ponerlo en articulación con las otras cuestiones. Muchísimas gracias, Renata. Ya vamos a hablar sobre esto. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que ha sido un cierre magnífico. Bueno, en nombre de Absolutamente. Adili, yo quiero expresar un profundo agradecimiento a la USAL y al equipo coordinador del encuentro en línea 2025 y fundamentalmente a Claudia Pelosi y Constanza Espósito, que han llevado a cabo un trabajo muy dedicado y muy pertinente, muy atento para la realización de este encuentro en línea. Eh, Entre las felicitaciones que hemos recibido están las del profesor Manuel Carrera Díaz, que siguió el encuentro en línea, nos dice, y nos hizo llegar las felicitaciones especialmente a todos los italianistas argentinos. Bueno, gracias a todos los expositores, a los asistentes, a las conferencistas. Eh, Han sido 3 tardes en las que hemos abordado temas interesantísimos sobre los márgenes, las marginalidades. Escuchamos ponencias sobre las periferias metropolitanas, sobre los niños migrantes, los márgenes, las desterritorializaciones, los márgenes simbólicos, las relaciones novela, graphic novel, autores que han abordado el tema en lenguas migrantes y en los márgenes. Así hemos escuchado trabajos sobre Bianchardi, Jonathan Bazzi, Dino Campana, Moravia, Matsuko, Hugo Pratt, Topi, Deledda, Amelia Rosselli, Vittorio Campo, Pavese, Tabucchi, Rodari, las escritoras, entre otras, Ferrante, Merini, Takua Ben Mohamed. Eh, Hemos hecho un paseo maravilloso sobre numerosos libros que han abordado de alguna manera la literatura y los márgenes. También el tema de Ariosto, ¿no? Y los análisis del discurso y la terminología. Agradecemos muy especialmente a las conferencistas, ¿no? A Adriana Crola y a Fernanda Bravo Herrera, que han sido elegidas como una para el inicio y el otro el cierre del encuentro en este ejercicio democrático que tenemos de participación en Adili. Se ha visto un alto nivel de análisis y de producción científica y por eso muchas gracias a todos
y quedamos en contacto y nos veremos durante la Settimana de la Lingua Italiana en el Mundo y el año próximo en forma presencial en la Universidad de Cuyo. Muchas gracias a todos. Te agradezco, Tati, tus palabras y bueno, no hay mucho más para agregar porque ya todo está dicho. Hiciste un recorrido muy claro. Bueno, agradezco todo lo que vos agradeciste y bueno, faltó un poco el cafecito, los aplausos también después de cada ponencia, ¿no? Ese diálogo. Pero bueno, ¿no? Esto nos permite encontrarnos todos los años. Eso es lo importante. Así que muchas gracias. Y gracias especialmente a Coti, que realmente hizo un trabajo espectacular. No, Bueno, gracias. nos vemos. Muchas gracias.